Bienvenidos a este programa especial de Frente a la Noticia por Radio Majestad, la soberana del aire. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado especial de este jueves 29 de abril, el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, quien fue posesionado el pasado 24 de mayo para su tercer periodo de gobierno, tras ser reelegido en primera vuelta el 17 de febrero. Algo histórico en el Ecuador, porque se convierte en el primer presidente en asumir un tercer mandato de manera consecutiva por vía electoral y con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con 100 legisladores y Alianza País. Señor presidente, muy buenos días, Edgar. Gracias, María Fernanda, gracias, Edgar, gracias a Radio Majestad y un abrazo a todo el Ecuador. Se equivocó más que yo, María Fernanda, porque yo jueves 29 de abril, es verdad, jueves 30 de mayo, no se me ponga nerviosa, que el nervioso soy yo. Bueno, y perdone la demora, no es culpa mía, es culpa de despacho. Lo voy a decirlo y no voy a permitir que me impongan los horarios. Yo dejo a mis hijos en la escuela a eso las 7:15, 7:20, hasta llegar pues era imposible estar 7:30, y olímpicamente había dicho que tenía que salir 7 de la mañana sin consultarme, sin nada, o al menos sin consultarme el día de ayer, y entonces tengo que sacrificar a la familia y eso no lo va a permitir este periodo, así que disculpe la demora, pero insisto, fue un error de despacho. Señor presidente, bienvenido a esta emisión especial, como ha señalado María Fernanda. Quiero decirle que lo está viendo gran parte del país a través de Majestad TV, lo está escuchando gran parte del país en las múltiples frecuencias de Majestad FM, y además nos está retransmitiendo una importante radio, Azúcar 88.9 FM en Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenido usted y bienvenidos todos los oyentes. Muchas gracias, no sabía que lo estaban retransmitiendo en vivo. Habían algunos medios afuera que no podían pasar, mire, con el permiso de Radio Majestad, si SECOM puede arreglar aquello, ¿no? Incluso está bien fría la mañana en Quito y estaban esperando fuera de la radio. En todo caso, pues a través también de las imágenes de la televisión, un inmenso abrazo a todo el Ecuador y sobre todo a Santo Domingo, porque creo que Radio Majestad y Televisión Majestad tienen mucho que ver con la provincia de los Áchilas. Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, esa provincia. Ahí comenzaron, me parece, ¿verdad? Efectivamente, en Santo Domingo de los Áchilas. María Fernanda. Quiero empezar, señor presidente, como dije al iniciar el programa, es la primera vez que un jefe de Estado gobierna con una mayoría de 100 asambleístas en el legislativo. Esto permitirá dar paso a leyes importantes en el país que han sido bloqueadas por la oposición. Usted, en reiteradas ocasiones, ha realizado un llamado a la unidad nacional y una invitación a trabajar en conjunto con una minoría que construya. Habló incluso de la aparición de una oposición ideológica que ayude al debate nacional. Y lo reitero. Cuidado, que no es el diálogo por el diálogo de sordos, peor lo que se llamaba antes unidad, que era repartirse cual botín entre piratas. ¿Se cayó el gobierno? No, solo fue una pantalla. Bueno, que era para repartirse cual botín entre piratas el Estado. Entonces ten el Ministerio de Agricultura y me apoyas con tus votos, tú ten el SRI, me apoyas tú las aduanas, eso con nosotros jamás. Incluso, como siempre digo, no me pidan más de lo que puedo dar, soy un ser humano, como dice la canción de Alberto Plaza. Yo es que tampoco me puedo sentar a conversar con personas que creo que hasta ofendería mi dignidad de ser humano, conversar con esa gente que tanto ha insultado, tanto ha calumniado, tanto daño ha hecho al país. En eso me sentiría incluso que estaría traicionando al pueblo ecuatoriano. Pero no tenemos que caernos bien, no tenemos que incluso conversar directamente con el presidente, sino en base a objetivos nacionales, unirnos para trabajar en esa visión, en función de esos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Sin lugar a duda, el prioritario y de ser necesario excluyente, pero en ninguna manera lo es. Por el contrario, refuerza otros objetivos, pero el imperativo moral es luchar contra la pobreza. Para eso necesitamos nuestros recursos naturales. Entonces viene el otro objetivo nacional, utilizar adecuadamente nuestros recursos naturales no renovables para salir rápidamente de la pobreza, pero superando infantilismo de no a los recursos, viva la naturaleza y muera el ser humano. Ya basta de esas cosas. ¿Qué otro objetivo nacional? Rescatar la educación sin subterfugio, reconociendo la realidad que tenemos una educación superior, secundaria, básica, todavía de muy baja calidad, inicial, en ciernes, desarrollo infantil prácticamente no tenemos. Unirnos alrededor de esos objetivos nacionales. Y en buena hora, lo reitero también, si hay una oposición ideológica que con sus críticas nos ayuda a mejorar programas, pero no obstruccionista, conspirativa, como teníamos. ¿Usted qué podía conversar con Lucio Gutiérrez? ¿Me puede decir? ¿Qué podía conversar con Álvaro Nova? ¿Qué puede conversar con una Lourdes Tibán? Que ni es pobre, ni es de izquierda, no es nada, o sea, es
es tirapiedra nada más. Con un Clever Jiménez, el denunciólogo, que dice cualquier tontera y la prensa corrupta lo entrevista a cada rato, porque son de esos descalificados que no tienen nada que perder, entonces echan lodo a todo el mundo. ¿Qué puede conversar con esa gente? En buena hora, sí hay una oposición, en este caso una derecha ideológica, con la cual se pueda contrastar argumentos, discutir ideológicamente, proponer ideas. Bienvenida esa ¿Se refiere oposición a la nueva oposición, por ejemplo, creo que está participando ya del Consejo de la Legislatura? Por supuesto, la fuerza política que quedó en segundo lugar, que es lo más consistente que tenemos. Mire que ni siquiera se ha querido aliar con el Partido Social Cristiano, que pese a inicialmente haber sido un partido ideológico, Camilo Ponce Enríquez, etcétera, ¿no? Se corrompió en el poder y se volvió cualquier cosa. Pero sin embargo se lo puede identificar una línea derecha. ¿Qué es Lucio Gutiérrez? O sea, Lucio Gutiérrez, comunista con los comunistas, fascista con los fascistas, mormones con los mormones, masón con los masones. ¿Qué se puede conversar con esa clase de gente? ¿Qué se puede conversar con un enviado de Dios como Álvaro Noboa? Y le insisto, ¿qué se puede conversar con una supuesta izquierda radical que no sabe lanzar un argumento, solo sabe lanzar piedras y hablar piedras? ¿Qué se puede conversar con esa gente? Precisamente usted se refería, señor presidente, a la utilización de los recursos naturales en beneficio del país, y este miércoles aprobó el informe para primer debate de las reformas a la ley minera en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. ¿Qué opinión se merece el rechazo de ciertos sectores indígenas, como precisamente la asambleísta Lourdes Iván de Pachacutic y la CONAIE, de que exigen una consulta prelegislativa, como lo dijo en su momento la Corte Constitucional? Mira, nosotros por el diálogo, todo por la fuerza, nada. Si vienen con palabras como exigen, que vayan a exigir a su casa, pues si ya nadie les hace caso. Vean los resultados electorales. Vean los resultados electorales en las parroquias donde están los proyectos mineros. Vaya a ver dónde está Quinzacocha, la parroquia San Gerardo, vaya a ver la paliza electoral que le dimos allá. No representan a nadie, la gente nos cree a nosotros, está con nosotros, confía en nosotros. Pero esto hablan por todos y no representan a nadie. Y la prensa, cierta prensa, no por informar, que nadie se engañe, no son sinceros, por generar conflicto. Por aquí leía el titular de Diario Hoy, necesidad de consulta prelegislativa. ¿Usted cree que le interesa a los indígenas naturaleza? Le interesa generar conflicto para ver si tumban al gobierno y para ver si venden más periódicos y sale de la quiebra el Diario Hoy y el diario La Hora, etcétera. Entonces, ya basta esas actitudes irresponsables. Que me digan la consulta prelegislativa es cuando se afectan derechos colectivos. La reforma a la ley de minería es básicamente una reforma tributaria, tributos que tienen que ver, y trámites burocráticos que tienen que ver con la minería. Que me digan, por favor, dónde se afectan los derechos colectivos para exigir una consulta prelegislativa. Escuchaba hace un par de días otro de estos dirigentes que insisto, esa es la táctica de cierta prensa, sacar a cualquier descalificado que no tiene nada que perder, que hable cualquier tontería para hacerle daño al gobierno. Decía que con eso se hace caso omiso a los derechos de la naturaleza. Que me digan qué derechos de la naturaleza se está afectando. Oiga, eso es una reforma tributaria donde el ingreso extraordinario, que es razonable, cobrar el impuesto a los ingresos extraordinarios después de haber recuperado la inversión, lo cual es perfectamente razonable. Agilitar trámites, crear como 10 trámites, consolidarlos en la campaña de eficiencia que tenemos como Estado, y muchas de las trabas burocráticas están por ley, así que se requiere reformas legales. Se incluye una nueva categoría, la pequeña, la mediana minería. ¿En qué afecta eso los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza? Que nos expliquen. Entonces, eliminar la utilización del mercurio también, con argumentos, pero hay cosas muy positivas como prohibir el uso de mercurio. Se está protegiendo derechos de la naturaleza. Pero en todo caso es básicamente una reforma tributaria. Que me expliquen, y de simplificación de trámites burocráticos. ¿Qué derechos colectivos se están afectando? Entonces discutamos con argumentos, pero no por hacerle daño al gobierno, se le hace daño al país, al demorar el desarrollo de un sector que puede ser el gran paso hacia el desarrollo, como es el sector minero, y se pone trabas tras trabas para ver si fracasa el gobierno, así fracase el país. Antes de dar paso a mi compañero Edgar para topar los temas económicos, como vemos, señor presidente, se ha caracterizado en este tercer mandato de romper récords políticos en el país, ya que ha hecho historia. Después de 6 años de la Revolución Ciudadana y cuando el pueblo ha respondido positivamente a su labor, ¿cuáles son los retos para estos 4 años de gobierno? En su discurso de posesión del 24 de mayo, usted ha destacado sobre todo el desarrollo de la matriz productiva. Bueno, lo he dicho, ¿no? Lo dijimos en campaña, y lo dijimos en el mensaje del 24 de mayo y lo repetimos en los diferentes medios de comunicación. Somos los más duros críticos de nosotros mismos. La mayor crítica que nos hacemos es que nos ha ido bastante bien, eso ya es innegable, por más que traten de distorsionarlo, ciertos medios, etcétera, ya nadie lo puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Nos ha ido bastante bien, pero haciendo lo mismo de siempre. La estructura
de la economía ecuatoriana cambiado. Somos altamente dependientes del petróleo. Tenemos la misma estructura de exportaciones tradicionales, la misma clase de industrias. No se han desarrollado nuevas industrias. La industria creció al 7% en promedio. Es un crecimiento brutal, histórico. Pero la misma industria. No se han desarrollado nuevas industrias. El gran desafío es la innovación, hacer nuevas y mejores cosas. Y eso es lo que hemos llamado la diversificación de la matriz productiva. Y eso pasa por enfatizar talento humano, ciencia y tecnología, para desarrollar sector servicios con alto valor agregado en función del talento humano, para desarrollar la economía del conocimiento, que es la única economía que se basa en un recurso ilimitado. Todo el resto se basa en recursos limitados. La economía agrícola se basa en el factor tierra, la economía extractivista se basa en recursos naturales agotables. La única economía que se basa en recursos ilimitados es la economía del conocimiento, porque se basa en la mente humana, que no tiene límites, en talento humano. Entonces estamos enfatizando mucho ese talento humano para esa economía del conocimiento. Y ustedes tienen Yachay, las nuevas universidades, el apoyo a ciencia y tecnología, etcétera. Entonces hemos dicho claramente que ese es el desafío para estos 4 años. En estos 6 años se ha avanzado mucho en pagar la deuda social. Todavía falta muchísimo, no hemos dicho que está saldada, pero se ha avanzado mucho. Pero debe entender el pueblo ecuatoriano, debemos ser inteligentes en esto, no solo basta querer, hay que saber el camino, que para que sean sostenibles las políticas sociales se necesita una base material sólida. En consecuencia, estos próximos 4 años necesitamos enfocarnos en esa base material, la producción, pero buena producción, hacer nuevas cosas y mejores, les insisto. Por ejemplo, desarrollar sector forestal, desarrollar biocombustible, desarrollar maricultura, las industrias básicas, refinería, astilleros, siderúrgica, etcétera, ¿no? Para cambiar la estructura de la economía ecuatoriana, generar empleo, mayor valor agregado, mayor ingreso y poder atender las acuciantes necesidades que todavía tiene nuestro pueblo. 7:51 es Frente a la Noticia a través de Radio Majestad. Estamos conversando con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa. Nos retransmite Majestad TV en una emisión extraordinaria. Permítame, señor presidente, ingresar al plano económico. Yo quisiera rescatar este último tema que usted ha señalado. Usted señaló el viernes que el país tiene urgencia de exploración para buscar nuevas reservas petroleras, las mismas que se acaban. Son casi exactamente sus palabras. Pero tiene el ITT, que son cerca de 900 millones de barriles. Lo recaudado en la campaña desde que fue lanzada es de 336 millones. Esto es lo que se esperaba recibir por año de parte de la comunidad internacional para dejar el petróleo en tierra. Ante esta realidad, señor presidente, ¿es hora acaso de explotar estas reservas? Mire, siempre nuestra actitud sincera ha sido tratar de proteger, mantener bajo el suelo estas reservas, bajo el principio de emisiones netas evitadas. Sacar ese petróleo significa más de 400 millones de petróleo pesado, 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Nosotros no hemos causado el calentamiento global, pero todos debemos luchar contra este calentamiento. Pero lastimosamente, los más directamente responsables de ese calentamiento, los países más contaminadores del planeta, que son a su vez los países más fuertes, son los que menos se han corresponsabilizado, son los que menos han contribuido, son los que no firmaron el protocolo de Kioto. Entonces tampoco podemos ser tontos útiles de nadie. Ahí tenemos miles, decenas de miles de millones de dólares que el pueblo ecuatoriano necesita con urgencia. Así que evaluaremos objetiva, seria, responsablemente en el mes de junio, como dije, ¿no? Ya es mañana el mes de junio, pasado mañana, pero a mediados de junio veremos, ¿no?, cuando da la agenda para establecer la reunión, la iniciativa de SUNITT, porque, bueno, nos hablan de 300 millones. Yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está la cuenta bancaria donde tengamos esos 300 millones disponibles para precisamente reemplazar las actividades contaminantes, por ejemplo las termoeléctricas con hidroeléctricas, etcétera? ¿Acaso son solo ofrecimientos? Es que yo creo que hay mucho de eso, por eso tenemos que sentarnos y con pruebas, con cuentas claras, ver efectivamente cuánto se ha recaudado. Y ahí tendremos que tomar una decisión. Y no es, perdónenme, el simplismo ni la hipocresía de que hay defender la vida o defender el petróleo. Yo defiendo la vida, pero hay gente todavía, niños desnutridos, niños sin escuela, niños sin subcentro, y necesitamos pues esos ingresos para atender, como también se necesita cuidar la naturaleza. Dicho sea de paso, la pobreza atenta contra la naturaleza, no como la opulencia, con el consumo energético, etcétera, pero la pobreza también, porque alguien desesperado, sin trabajo, le va a talar el bosque, pues si vive al lado de un bosque, porque se va a sobreexplotar los suelos,
porque por pobreza no tenemos sistemas de agua servida en las ciudades y se echa, hasta Quito, echan las aguas servidas al Machángara y se contaminan los ríos. Y para eso se necesitan miles de millones de dólares para resolver esos problemas, para cambiar la matriz productiva en Amazonía, que tiene la matriz productiva más absurda. No es un suelo bueno para agricultura, ganadería, pero como se regalaba el suelo, esa es la actividad principal en Amazonía. Y se expande la frontera agrícola y pecuaria y con eso cada vez más se reduce la selva. Entonces hablemos responsablemente, seriamente, con la verdad, no con populismos, no con tonterías que no resisten el menor análisis. Entonces, por ejemplo, en el caso del Yasuní, tiene casi 1 millón de hectáreas. No es del todo nada, o se explota o se mantiene el Yasuní ITT, el proyecto, y se salva el Yasuní, o se explota el ITT y se destruye el Yasuní. No, si se explota adecuadamente el ITT, se afectarán 200 hectáreas, del 1.000.000 de hectáreas. O sea, no es del todo nada, como nos lo quieren presentar ciertos grupos. Entonces, aquí hay que tomar medidas sensatas, responsables, en buena hora. Si se ha corresponsabilizado la comunidad internacional y se ha cumplido con los objetivos. Pero si no se ha cumplido con los objetivos y vemos que no hay respuesta a esa comunidad internacional, tendremos que tomar una decisión en función de la necesidad del pueblo ecuatoriano. No podemos ser tontos útiles de nadie. ¿Cuándo toma la decisión? En junio. ¿Okay? Hasta el fin de junio ya está resuelto esto. Fin de junio, principio de julio, tomaremos decisión de continuar o explotar responsablemente el ITT. Lo que usted señala, ha venido mencionando desde hace algunos sábados, por decirlo así, esta opción por el extractivismo, para dejar el extractivismo para conseguir recursos. Usar el extractivismo para salir de él. Exactamente. Es que algunos creen que superar el extractivismo es dejar de producir petróleo y minas. Eso es tan absurdo. Miren, los modelos agroexportadores también son malos. El principal factor es la tierra, produce acumulación del ingreso. Todo lo que se hizo en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada industrialización sustitutiva de importaciones, fue para superar los modelos agroexportadores que no lo superó América Latina. O sea, desde el punto de vista de desarrollo no son buenos los modelos agroexportadores. Pero a nadie se le va a ocurrir que para superar el modelo agroexportador en Argentina dejen de exportar soya o en Ecuador dejemos de exportar banano, porque significaría quebrar la economía. Significa movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Entonces, seamos responsables en estas discusiones, superemos los simplismos. Superar la economía extractivista no es el absurdo, la irresponsabilidad, el infantilismo de dejar de producir petróleo o minerales. Significa aprovechar al máximo potencial esos recursos, pero movilizarlos para desarrollar otros sectores de la economía y en el tiempo dejar de depender de los recursos naturales no renovables. Ahora, ante estos anuncios, señor presidente, usted ya tiene posiciones muy concretas de parte de algunas organizaciones y al parecer, como esta es la voluntad de los próximos 4 años de su gobierno, vamos a tener varias confrontaciones. Edgar, ¿es la voluntad del pueblo ecuatoriano o no dije esto en campaña? Y mire la votación con que no acompaña el pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿estamos en democracia o no? Resulta que pierdo las elecciones, me autoproclamo dirigente social y quiero imponer la agenda de los perdedores. ¿Estamos en democracia o no? A estos señores le hemos ganado unas parroquias donde están los proyectos mineros. Acuérdese, prohibido olvidar pueblo ecuatoriano cuando hizo esa consulta chimba. Este señor Carlos Pérez, ni sé cuánto, que ahora funge sin ser indígena, de presidente de la Ecuarunari, y que nos ganaron como 1.500-0, ni me acuerdo. Le acabamos de ganar 4-1, 5-1 en esa parroquia por Tetetarqui, Victoria, perdón, por Tetetarqui, Victoria de Portete, San Gerardo, donde está Quinzacocha. Le acabamos de ganar 4-1, 5-1. Demuestra que mentían, que no representan a nadie. Aquí tengo resultados. Perdón, Parroquia Tarqui y Portete Tarqui. Ahí es donde se hizo la consulta popular a estos ciudadanos, donde nos dieron 51. La verdad, Correa 58%, Acosta 18%, Victoria Portete. Tarqui, 67% Correa, 9% Acosta. Es decir, casi 8-1. San Gerardo, donde está Quinzacocha, 60% Rafael Correa, 15% Acosta, 4-1. Cantón San Fernando, cerca, bueno, eso es Cantón ya en general, 48-13. Cantón Cuenca, 62-5, 12-1. ¿Somos democráticos o no? ¿Para qué sirven las elecciones? Yo no he engañado a nadie. Hemos propuesto esto al Ecuador, lo propusimos a estas parroquias. El pueblo ecuatoriano, el pueblo de estas parroquias nos dan el apoyo, los otros se proclaman dirigentes sociales, derechos de resistencia y quieren imponer la agenda de los perdedores. ¿Hasta cuándo? Esto es un vulgar engaño. Eso es hipócrita, eso no es sincero, eso es antidemocrático. Debe reaccionar el Ecuador. Señor presidente, le voy a dar paso a mi compañera María Fernanda. Mientras tanto, si es tan amable, una pregunta muy puntual. Usted ha señalado que se va a crear el Ministerio de Comercio.
¿Cuándo se va a crear? ¿Quién será el ministro? Bueno, estamos trabajando en eso. En los próximos días emitirá el decreto. Todavía no se ha decidido quién será el ministro. María Fernanda. O la ministra, ¿no? Muchas mujeres están en el gobierno. Sí, me hubiera encantado, por ejemplo, le soy sincero, yo le hice una propuesta a Natalie Sell, embajadora en Estados Unidos. Estaba muy contenta con el reto, el desafío, y sé que lo hubiera hecho extraordinariamente bien, pero por motivos familiares pues todavía tiene que quedarse un tiempo. Ella se queda en la embajada. Sí, continúa en la embajada. Sigue estudiando nombres entonces. Sí. Señor presidente, regresando al tema político, otro de los anuncios que ha realizado en sus enlaces ciudadanos es mencionar el tema del 30 de septiembre de 2010. Este fin de semana fue detenido uno de los policías implicados en los hechos del 30 de septiembre a través de un plan de recompensas que fue lanzado a través del Ministerio del Interior por pedido suyo. Se pide a la ciudadanía ayuden a identificar a los responsables. Usted aseguró que pese que ya han pasado más de 2 años, no permitirá que estos hechos queden en la impunidad. Y lo ratifico. La triste historia de América Latina es la historia de la impunidad. El crimen de Berruecos, Antonio José de Sucre. Coronel Obando, autor intelectual, impune. La hoguera bárbara, no hubo un preso. No hubo ningún culpable. No permitiremos que ocurra lo mismo el 30 de septiembre. Alguien dirá, pero 2 años y pico reacciona. Sí, ha habido una obstrucción de ciertos sectores de la policía. Y la prensa, ¿cómo ha manipulado esto? No es palo porque boga, palo porque no boga. O sea, cuando no avanzan las investigaciones, no se quiere aclarar el 30 de septiembre. Ahora que avanzan, persecución. O sea, esa es la maledicencia de cierta prensa. Cuando limpiaron de madrugada, increíblemente, el lugar de los acontecimientos, el gobierno quiere borrar las pistas de lo que ha pasado. Somos los primeros en querer, éramos los primeros en querer conservar eso. Eso lo permite la policía. Y hay que seguir investigando quiénes permitieron eso. Por ejemplo, que a las 4 o 5 de la mañana del día siguiente al 30 de septiembre limpien toda la zona donde estaban los casquillos de bala, etc. ¿Usted cree que ordenó eso el gobierno? Pero eso trató de imponer esa creencia cierta prensa. Y no entiendo, con tanto video, tanta foto, cómo de hace 2 años no se descubrió todos los culpables, porque no se los quería descubrir. Así que he tomado directamente en mano esto. Personalmente no voy a permitir que esto quede en impunidad. Se está preparando el decreto para establecer una comisión especial de investigación. La va a dirigir Carlos Vaca, una comisión especial, porque a todas las instancias, va a conformar en estos días. Ministerio Interior, con todo respeto a la propia Fiscalía, asesora a lo que le ha dado esto, se ha diluido. Y es demasiado importante. Y se perdieron 5 vidas humanas, hubo actos de cobardía sin nombre, pateando en el suelo a ciudadanos honestos, indefensos, etcétera. No permitiré que esto quede en impunidad. Vamos a hacer una campaña para recopilar más videos, más fotos tomadas con celulares, etcétera. Se pondrán en pantalla, se ofrecerá recompensa y daremos con los culpables del 30S. ¿Se tratará de un tipo como comisión de la verdad que será quien investigue? Más bien comisión de investigación del 30S. ¿Y cuándo será conformada esa comisión? Ya en los próximos días. Ya está definido, se ha hablado con Carlos Vaca, un abogado con penalista. Se está conformando, se está identificando, buscando el resto de miembros de la comisión. Se establecerá por decreto la comisión, se dará todos los recursos, oficinas, etcétera, y se hará una campaña nacional de que nos manden videos, fotos, se pondrá en televisión nacional, se ofrecerá recompensa y daremos con los culpables. Señor presidente, una vez que ha topado el tema de los medios de comunicación y la participación en estos hechos como el del 30 de septiembre, una de las leyes prioritarias en el nuevo periodo legislativo sin duda es la aprobación de la ley de comunicación que quedó restringida en el periodo anterior. Usted ha criticado duramente a los medios de comunicación en su discurso de posesión el 24 de mayo. ¿Es necesario que se apruebe una ley de comunicación que regule a través de un consenso esta participación o posible injerencia de ciertos medios de comunicación en el acontecer político? Yo he criticado a la mala prensa y le seguiré criticando. La prensa es un poder, es indudable. El poder per se no es malo. Puede servir para ayudar mucho, pero puede servir para dominar también. Entonces todo poder debe ser adecuadamente regulado. Pero estos señores que pasan hablando de poderes y para nuestros gobiernos vecinos, el equilibrio de poderes, y ganar las elecciones es un pecado, porque ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay independencia. Viven hablando del equilibrio de poderes. ¿Cuál es el equilibrio de poder para el poder mediático? Entonces, ¿cómo se logra regular ese poder? Primero, democratizando la propiedad y diversificando la forma de propiedad, que fue lo que dije el día viernes en el mensaje de posesión. Aquí 85% de los medios que tienen espectro radioeléctrico, que es patrimonio de todos los ecuatorianos, son privados. Entonces la idea es distribuir, ¿no? 33% privado, 33% público, que no es el gobierno. Públicos son los municipios, las juntas parroquiales, las universidades públicas, y 33% comunitarios sin fines de lucro.
por ejemplo, comunidades indígenas, fundaciones, pero también, por ejemplo, asociación de periodistas que quieran ejercer el periodismo sin esta acumulación de las empresas mercantiles de comunicación. Entonces, todo eso sería el sector comunitario sin fines de lucro y habría un ejercicio del periodismo mucho más puro, sin estos conflictos de intereses entre el lucro y el derecho a ser informado. Entonces, esa es una forma, pero que a nadie le quede la menor duda. Si no hay que satanizar esto. El poder mediático es un poder. Y yo he dicho, la buena prensa, fundamental para la democracia. La mala prensa, nefasta para esa misma democracia. Y Latinoamérica tiene prensa mala, muy mala. Y no lo digo yo, leí la carta de Vargas Llosa denunciando la corruptela de Diario del Comercio de Lima. ¿Qué se hizo al respecto? Porque le tienen un terror a este poder. Y es hora de enfrentar. Los hombres políticos tenemos el deber, no solo el derecho, el deber de enfrentar este poder que hace tanto daño a la democracia cuando se lo utiliza mal. Hoy día veo la contestación de uno de los dueños de Diario del Mercurio, que Correa es los que tienen que decidir que los gobiernos y políticos hostigan a la prensa. Los gobiernos hostigan a la prensa, o es lo contrario. Lea, pues, revise la historia. Ojalá me tengan un resumen para este enlace del rol de Diario del Mercurio en la caída de Allende y el apoyo descarado a la dictadura de Pinochet. Y esta gente es la que nos quiere dar lecciones de moral y buenas costumbres. Ya basta de tanta hipocresía. A revisar la historia, a revisar lo que está sucediendo. Gobiernos progresistas asediados por medios de comunicación que se creían por encima de los estados, por encima de las leyes. Es esa clase de prensa que se critica. Es un poder mal utilizado, puede ser nefasto para una sociedad. Entonces hay que regularlo, diversificando la forma de producción, la forma de propiedad, democratizando la propiedad, pero también cómo regula la sociedad, cómo ejerce control social la nación, los ciudadanos, por medio de leyes. Ese es el derecho y el deber de una sociedad. Entonces se necesita una buena ley de comunicación que regule no solo los medios, en general la comunicación social, que es fundamental para la marcha del país, para la marcha de la sociedad, para la cohesión social. Entonces, dos cosas: diversificación y democratización de la propiedad de los medios y una buena ley de comunicación que permita, pues, controlar los excesos de un poder que puede ser muy bueno para la democracia, pero también puede ser nefasto para esa misma democracia. Precisamente sobre la propiedad, señor presidente, ¿qué se conoce sobre esta denuncia de la Superintendencia de Bancos sobre la presunta simulación de venta de activos de los canales Teleamazonas y Telerama que estaban manejados por banqueros? Bueno, yo no conozco mucho, no es que me he puesto a investigar a fondo el tema, pero no permitiremos que nadie se burle de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Uno de los grandes avances de la Constitución del 2008 fue separar el poder financiero del poder mediático. Porque ¿cuál era la estrategia? Ahí está, Fidelega, el emporio económico y comprar Teleamazonas de forma bastante chueca, pero ahí no dicen nada, ¿no? Ustedes saben que Teleamazonas cómo pasó a manos de Fidelega, porque la familia Granda Centeno no pudo pagar una deuda con Daimler. Pero ahí nadie dice nada. Cuando nosotros, en nombre del pueblo ecuatoriano, incautamos los canales de los banqueros de Isaías que estafaron al Estado, atentaron a la libertad de expresión, pero el banquero que cobre una deuda quitándole el canal a una familia privada, ¿no?, a una familia ecuatoriana, ahí sí no hay problema. Mire la doble moral. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Se hacía el emporio económico y se ponían o se adquirían de mala manera algunas veces canales de televisión, medios de comunicación, ejemplo Teleamazonas. ¿Para qué? ¿Para informar? No, pues para defender el emporio. Y eso no es sano socialmente, le insisto. Una buena prensa es vital para la democracia, una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Sabiamente la Constitución dijo prohibido a los banqueros tener medios de comunicación. Incluso en la consulta popular avanzamos aún más y dijimos, propietarios de medios de comunicación se dedican solo a la comunicación, porque también hay conflictos de intereses si tienen industrias, etcétera. Banqueros se dedican solo a la banca, a las cuestiones financieras. Entonces eso es sano para la sociedad. Pero hay algunos que se creen muy sabidos. Entonces parece que estos señores han simulado. Creo que es evidente que Teleamazonas sigue siendo dominada por Fidelega. ¿Qué puede suceder, señor Parece que le han dado si créditos. Desconozco las consecuencias legales, pero parece que le dieron crédito el propio Banco del Pichincha a los trabajadores de Teleamazonas para que supuestamente compren acciones del canal, pero no pueden vender las acciones. Si renuncian tienen que devolver las acciones. O sea, y tienen que pagar el crédito al propio expropietario, aparentemente, de Teleamazonas. Entonces, esto es una ficción. No conozco a fondo el caso, pero que no se permitirá en este país, donde ya hay Estado de Derecho y nadie puede estar sobre la ley, nadie puede burlarse de la Constitución y de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo que no se puede permitir es que haya esta clase de burlas y simulaciones.
8:08 a.m, enfrente a la noticia, el señor presidente de la República, economista Rafael Correa, en esta entrevista exclusiva, en una emisión extraordinaria retransmitida por Majestad TV. Señor presidente, algunos temas de la coyuntura. Usted ha señalado su oposición al matrimonio homosexual y ha recibido algunas respuestas de algunas organizaciones LGBTI. Han señalado que usted está mal informado y que le piden una audiencia para aclarar estas temáticas. No obstante, ellos señalan que la Constitución declara iguales en derechos a todos los ecuatorianos, por tanto, ellos tienen intacta su aspiración a celebrar matrimonios con sus similares. ¿Usted se mantiene en su posición? Anunció una consulta popular en ese sentido. ¿Para cuándo? Vea, créame que me siento un poco incómodo con estos temas, porque como lo he dicho, con todo respeto a las minorías, ni de lejos son temas prioritarios. Es que si no se aprueba el matrimonio gay, los niveles de felicidad, de prosperidad van a disminuir, se incrementa la pobreza, la miseria. Hay discriminación, es discutible, porque tienen derecho a casarse, pero de acuerdo al matrimonio establecido, no por Rafael Correa. Usted ha dicho, mencionó algo como si era mi iniciativa individual. Esto fue aprobado por el pueblo ecuatoriano que lo está diciendo. Estaba buscando la Constitución, aquí la tengo electrónicamente, pero demora un poquito, miren si me buscan el artículo. Matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Lo establece la Constitución, no Rafael Correa. Todo el mundo, ellos dicen, nos están quitando el derecho a casarnos. No, pero si se casan entre hombre y mujer, como lo establece la Constitución, artículo 67, inciso segundo, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes, en igualdad de su derecho, obligación y capacidad legal. Esto no lo dice Rafael Correa, lo dice la Constitución de la República votada en las urnas. Entonces, todo el mundo tiene derecho a casarse, pero en la figura establecida en la Constitución como matrimonio, unión libre voluntaria entre hombre y mujer. Incluso, yo entiendo la reacción de estos grupos por la exclusión, la opresión de la que han sido objeto, pero incluso son reivindicaciones un poco vacías de contenido, porque el matrimonio como figura no le da absolutamente ningún derecho adicional del que ya tienen con la unión de hecho. Desde el punto de vista del Estado, el Estado no es que se preocupe de valores morales, creencias religiosas, nada. El matrimonio es la sociedad conyugal. Bueno, todos los beneficios de esa sociedad conyugal los tienen ya con la unión de hecho. ¿Quién le dio la unión de hecho? La Constitución del 2008. No hay gobierno que haya apoyado a las minorías sexuales más que este gobierno, pero es lo que manifesté alguna vez, es lo que se llama la tragedia de la proximidad. No hay gobierno que haya apoyado más a los indígenas, pero si mañana los indígenas no cogobiernan, así no ganen las elecciones, estamos contra los indígenas. No hay gobierno que haya apoyado más los derechos humanos, pero si mañana el que no quiere salir para ampliar una vía, le ganamos un juicio y se le expropia el terreno, entonces atentado a los derechos humanos, y nos exigen mucho más. Haga por un momento una reflexión, que en paz descanse. Si aquí estuviera Férez Cordero y un gobierno de derecha, ¿se atreverían a pedir la 10ª parte de lo que nos exigen a nosotros? Los indígenas, los ecologistas, los defensores de derechos humanos, las minorías sexuales. Ni de lejos. Es porque saben que somos un gobierno democrático y que nosotros hemos avanzado tanto que nos exigen aún más. Pero no es correcto, porque le hacen un daño al gobierno. Como decía en algún momento, en humano uno se siente incluso que recibe ingratitud, pero bueno, no estamos aquí para esperar que haya gratitud ni mucho menos, pero ya a nivel político le hacen daño a un proyecto que los ha ayudado muchísimo. Entonces yo jamás me he comprometido a aprobar el matrimonio gay, jamás lo he ofrecido en campaña. Está en la Constitución claramente establecido que es el matrimonio entre hombre y mujer, y mientras yo sea presidente, así se mantendrá. ¿Y esa acaso es...? Y por supuesto, las puertas abiertas para conversar cuando quieran con representantes de estos grupos, a los cuales, muchos de ellos, por sus luchas, respeto y admiro muchísimo. Señor presidente, ¿acaso esa es una posición que se compartirá con el partido, con el bloque parlamentario? Porque hay algunas reformas de por medio que podían incluir lo que se está discutiendo en Asamblea, que no fue iniciativa de Alianza País. Sí hay gente de Alianza País, porque hay un checklist ahora, ¿no? Ahora, para ser de izquierda moderna hay que ser anticlerical, promover el aborto, promover el matrimonio gay, el ecologismo infantil, el consentimiento previo, no la explotación de recursos naturales. Yo no sé qué clase de marxismo-leninismo me perdí, porque ahora resulta que para ser de izquierda hay que tener todas muchas de ellas novelerías, ¿no? Para ser los intelectuales de la vanguardia del proletariado y del cambio social en el siglo XXI. ¿Nuevas características, acaso? Sí, pero que contradicen la teoría mismo tradicional del socialismo, la práctica. Mire, Allende decía, el cobre es el pan de Chile. Ahora, si yo quiero explotar petróleo, no soy de izquierda. La principal exportación de Cuba
es minerales y minería a cielo abierto. Entonces Fidel y Raúl Castro resulta que han sido reaccionarios. Entonces son novelerías, ¿ya? Ser anticlerical, pero si gran parte del clero es auténtico, lucha por la justicia, apoya las causas sociales, el socialismo se puede traducir en justicia social. ¿Por qué ser anticlerical? Pero si usted no tiene ese checklist, ya no es de izquierda. Y eso es lo que tratan de posicionar ciertos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelerías. No me refiero así al matrimonio gay. Yo entiendo la aspiración de estos grupos. Pero en todo caso, se empezó a discutir reformas al Código Civil para identidad de género. Es decir, usted biológicamente es hombre o varón de acuerdo a su sexo, pero puede identificarse siendo varón de acuerdo a su sexo, decir, yo me identifico como mujer, mi identidad de género es mujer. Entonces están luchando para que en la cédula esté su identidad de género. Yo en principio estuve de acuerdo. Si usted ve un travesti, un transexual, que realmente pues se siente mujer, que pueda poner, bueno, sexo masculino, pero identidad de género femenino. Pero nos dimos cuenta que era una forma de bypassear pues la Constitución. Porque al poner identidad de género femenino, ya me puedo casar con un hombre porque es matrimonio hombre-mujer. Y eso no lo va a permitir. Usted ha hablado incluso de la adopción, si quieren, ¿no? Discutemos y después viene la adopción, que tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que los niños que se adopten deben estar en una familia tradicional. Es lo natural. Todo esto que define la naturaleza. O sea, algo de razón debe tener la naturaleza. Es que usted ha señalado que en ese plano es conservador. Pero sí, no moral, y siempre lo he dicho. Ahora resulta que ser conservador no moral es no ser de izquierda. Cuando la izquierda siempre se ha enfocado en las condiciones materiales, los modos de producción, la forma de producción, las formas de propiedad. Pero ahora si uno no está supuestamente en la vanguardia de todos estos temas morales, incluso de moral individual, ya es reaccionario. O sea, son tonterías, son novelerías que le están haciendo mucho daño a los proyectos de izquierda en América Latina y alrededor del mundo, porque muchas veces nos ponen ante imposibles o ante cosas que no son ni de lejos prioridad frente a la miseria, a la pobreza y tienen alto costo político. En mi caso, no es costo político ni mucho menos, son convicciones. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, no creo que se le está afectando los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a casarse como está definido el matrimonio en la Constitución y no estoy de acuerdo en adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque creo que la naturaleza algo de razón debe tener y que los niños deben adoptarse, deben estar en la familia tradicional, papá, mamá, hombre, mujer. Pero en todo caso, le decía, discutamos identidad de género si quieren, siempre y cuando se mantenga que el sexo es biológicamente determinado, ¿no? O sea que la condición hombre y mujer es biológicamente determinado, para así mantener lo que dice la Constitución, matrimonio entre hombre y mujer. Pero un poco los tiros iban para que la identidad de género reemplace al sexo. Entonces yo en la cédula tengo identidad de género mujer, ya me puedo casar con un hombre y ya se establecía el matrimonio gay. Pero el bloque parlamentario tiene una instrucción muy concreta en ese sentido, y si es que más allá de eso toma su determinación, ¿usted vetará cualquier proyecto? No hemos discutido con el bloque parlamentario, pero mire, aquí debemos ser muy auténticos. El pueblo ecuatoriano votó por esto, fue parte de nuestra propuesta. ¿Qué compromiso político tenemos? Somos gente muy auténtica. Los recursos naturales sí le planteamos al pueblo ecuatoriano, y abrumadoramente dijo que sí. Y ahora unos grupúsculos quieren oponerse a eso, con el apoyo de cierta prensa que es capaz de incendiar el país con tal de hacerle daño al gobierno. Esto, ¿cuándo lo aprobó el pueblo ecuatoriano? ¿Cuándo lo propusimos? ¿Por qué está en agenda política? Y no va a haber consulta popular. ¿Por qué debe estar en agenda política como prioridad? En último los casos nos vamos a consulta popular, porque yo tuve ataques por Twitter, por redes sociales, de representantes de estos grupos diciendo que son mis prejuicios y mis creencias. Bueno, propongamos la consulta popular para ver si son los prejuicios y creencias del presidente o de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Un tema algo vinculado, señor presidente, si es tan amable, porque hemos visto la reiterada actitud del pastor Eduardo Mora de la Misión Evangélica Pentecostal Altísimo Internacional, que en la ciudad de Guayaquil pregona como idólatra la tradición católica y ha destrozado públicamente las imágenes de Jesucristo y la Virgen. Usted sabe que esto puede detonar una reacción en la misma proporción o mayor de parte de los partidarios católicos. ¿Qué hacer al respecto? Pero hablemos de temas que tengan más interés nacional, porque todo el mundo sabe que esto es inaceptable. Es un irrespeto a la creencia de la mayoría de los ecuatorianos. Este señor puede tener sus convicciones, pero no puede irrespetar a los demás. Así que se le aplicará la ley como ya se le está aplicando. No permitiremos esta clase de intolerancia y que se llame a la violencia religiosa en el país por parte de algunos fanáticos. Pero hablemos de temas que tengan más interés nacional, por favor, con todo respeto. De acuerdo con una última encuesta, señor presidente, realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, inicia este nuevo periodo de gobierno con una calificación positiva a su gestión sobre el 80%.
Sin embargo, se consultó qué es lo que consideran los ciudadanos encuestados, qué es lo más importante que se debe hacer en el gobierno durante estos próximos 4 años, y la mayoría coincidió en el combate a la delincuencia. La seguridad sigue siendo uno de los grandes pedidos ciudadanos, señor presidente. Y para nosotros también, estamos avanzando muchísimo. La policía se está modernizando muy rápidamente. Pronto tendremos ya el primer laboratorio de criminalística listo en Quito, que está trazado, el Ministerio del Interior lo debió tener para diciembre. El de Guayaquil también lo debió tener listo y recién van a empezar. Es el viejo Estado, ¿no? Las justificaciones de siempre. El objetivo es que no están esos laboratorios listos y que no se cumplieron, perdónenme la redundancia, con los objetivos establecidos. Pero en todo caso, las UPC son un éxito completo, las VC, la nueva visión de la policía. Cada vez se integran más policías porque estamos en un proceso acelerado de formación de policías. Son 17.000 policías que hacen falta en el país. Más, esto es fundamental, pueblo ecuatoriano, esto es fundamental, nosotros le hablamos la verdad y prohibido olvidar los que se opusieron a esto. Más la reforma judicial. Ayer estaba conversando con mi secretario privado que me hace el seguimiento de la flagrancia de todo esto, ¿no? Antes, pues, los delincuentes capturados en flagrancia, o los sospechosos, ¿no? De 100 se quedaban presos 20, 25 y el resto se los soltaba. Ahora quedan presos 70 y al resto se le da medida sustitutiva o se determina que fue un error, etcétera. 64% me parece los delitos en flagrancia, de los juicios por delitos en flagrancia, se resuelven en 8 días. Eso no existía en el país. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese delincuente, el que lo pescaron a usted con un puñal amenazando y robando el celular, ya en 8 días tiene una sentencia. Y ya no es que se lo suelten 48 horas porque decían fue hurto, sin violencia. No, tiene un juicio, tiene sentencia y se va 2 años preso. Entonces la población carcelaria, esto no nos gusta a nadie, pero es necesario, ha subido, se nos había reducido de 20.000 a cerca de 11.000, a casi la mitad. ¿Por qué? Porque soltaban a todo el mundo los jueces. ¿Cómo? O sea, era como echarle agua a un barril sin fondo, a un balde sin fondo. La policía hacía su trabajo, capturaba delincuentes y la justicia lo soltaba a los 2 días. ¿Entonces de qué servía todo el trabajo de la policía? Gracias a la consulta popular, a la reforma judicial, ahora esa gente está presa y de nuevo nos ha subido la población carcelaria a 20, 21.000, que por si acaso, revisen las estadísticas mundiales, es la proporción razonable para un país como Ecuador. Y se ve ya la diferencia. Pero se necesita están bajando los principales delitos. Pero esto era imposible hacerlo desde el lado del gobierno. A los que hablan de la independencia de funciones como estar en repúblicas aparte. Pero si el gobierno depende de la justicia, ¿cómo yo podía darle seguridad al pueblo ecuatoriano si los jueces me soltaban a todos los delincuentes? Y la justicia depende del gobierno. Ellos no pueden tener unidades de flagrancia, no pueden tener mejores juzgados, tecnología, contratar más jueces si no le damos más presupuesto. Así que hay que marchar coordinadamente. Usted se refirió al Código Penal, ese es el siguiente paso. Por hacerle daño al gobierno, nos bloquearon más de 1 año el Código Penal. Como si es para mí, es para el pueblo ecuatoriano. Tenemos que luchar contra la delincuencia. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, con un Código Penal de más de 70 años. Donde no hay delitos como el feminicidio, no hay delitos como el sicariato, y hay delitos todavía como romper el sello de la correspondencia, sellos que ya no existen. Están mal definidos los delitos informáticos. Está el problema de mala clasificación de ciertos delitos, que los pone en el capítulo de sabotaje y terrorismo, de lo cual se agarra la prensa corrupta para cada rato decir, están acusando de sabotaje y terrorismo. No, por ejemplo, Mary Zamora está acusada de interrumpir servicios educativos. ¿Qué culpa tengo yo que se lo hubieran puesto en el capítulo de sabotaje y terrorismo? O sea, si violación se ponía en el capítulo de sabotaje y terrorismo, no había que sancionarlo. Pero esa, perdónenme, estupideces es lo que repite una y otra vez la prensa para engañar al pueblo ecuatoriano, para hacer creer que aquí hay persecución política y que todo el mundo se lo acusa de terrorista y hacerle daño al gobierno y le hacen daño al país. Se necesita ese nuevo Código Penal y eso será también un paso al frente para la lucha contra la delincuencia. Pero estamos avanzando y bastante. Sobre ese Código Penal, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, se reunió con la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para plantearle la necesidad que en esas reformas al sistema judicial se restringe el alcance, por ejemplo, de la justicia indígena. Es que ahí ha habido unas exageraciones impresionantes. Nos fuimos de un lado al otro, de invisibilizar el mundo indígena, de creer que solo existía una cultura, aplastar las culturas ancestrales, ahora a muchas veces someternos a ciertas tradiciones y ciertas culturas o valores o antivalores culturales que no son buenos. Toda cultura tiene valores y antivalores. Aprovechemos lo bueno de cada cultura y rechacemos lo malo. Por ejemplo, la cultura indígena, su armonía con la naturaleza, la minga, maravilloso.
Pero perdónenme, estas cosas no son las que no hay que hablar porque es políticamente incorrecto. Pero vaya, vea pues donde hay más maltrato intrafamiliar. Vaya, vea donde hay más machismo. Vaya, vea donde hay más alcoholismo. Que el patrón nos obligó a beber hace 200 años en la hacienda. Ya, basta de quejarnos. Hay que resolver y superar los problemas. Reconocer que los tenemos y dar las soluciones para salir adelante. Pero en todo caso, justicia indígena, la Constitución claramente lo dice, para asuntos internos de la comunidad. Es decir, qué sé yo, si hay un problema de lindero, si hay una pelea entre familias. Es decir, precisar los casos. Pero limitar adecuadamente el ámbito de justicia indígena. Pero ya tenemos 2 o 3 casos de violaciones que jueces mediocres o cobardes, o ambas cosas, lo pasan a la justicia indígena para que sancionen violaciones. Se ha intentado pasar a la justicia indígena homicidios. Eso no tiene que ver con interior de la comunidad, eso tiene que ver con toda la sociedad y no puede estar en el ámbito de la justicia indígena. Entonces, en nombre del mundo indígena, de los derechos colectivos, ya algunos quieren hacer un estado paralelo. ¿Me explico? O sea, tener su propia justicia para todos los ámbitos, tener sus propias políticas, sus propias cortes, etcétera. Eso es imposible, señores. Eso sería destruir el Estado ecuatoriano. Precisar los alcances, señor presidente. Por supuesto. Ahora, la Constitución es sabia en eso. La Constitución no comete un error aquí. Dice claramente, justicia indígena para asuntos internos de la comunidad. Pero una violación no es un asunto interno de una comunidad, pues por favor. Un asesinato. 8 de la mañana con 24 minutos en Frente a la Noticia a través de Radio Majestad. Estamos conversando con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa. Señor presidente, hace algunos sábados usted mencionó que se estaba investigando algunos casos de corrupción. Ayer el ministro de la Producción habló de que estos temas tenían que ver con el Banco de Fomento, que debía ser reestructurado y quizás cerrado. ¿Qué nos puede informar al respecto? Mire, nosotros tenemos tolerancia cero contra la corrupción, lo cual no significa que no haya corrupción. Y el gobierno que le diga eso, aquí en Estados Unidos, pongan un mentiroso, ¿ya? Porque usted puede garantizar sus manos limpias. A mí que me muestran que he tomado alguna vez en mi vida 20 centavos que no son míos, de los más cercanos colaboradores, aunque alguna vez hay engaños, como Pedro Delgado, que no se ha demostrado, que ha malversado fondos públicos y nada, pero quien es fiel en lo poco y fiel en lo mucho, quien es capaz de engañar de forma tan audaz con un título falsificado, es capaz de cualquier cosa. Pero en todo caso, uno no puede responsabilizarse el oficial de crédito de una agencia del Banco de Fomento. Lo que sí tiene que tener clara la ciudadanía es que cuando se detecten esos casos de corrupción, serán sancionados con todo el rigor de la ley, que nosotros no toleramos esa corrupción. Y sí tengo informes de ciertos empresarios de raterillos, mandos medios que piden comisiones, etcétera. ¿En dónde? Y eso no lo puedo decir, pues si estamos investigando esas cosas. Si le digo en este momento, pues ya. Entonces se están investigando estos casos porque no es suficiente, cuidado. Sería escandaloso si ceden a esas corruptelas y dan comisión. Ahí también está cometiendo un delito ese empresario, esa persona particular, ¿no? Pero lo segundo, de acuerdo, yo mantengo mi moral, mi ética, no le doy plata, pero sigue pues ese corrupto en el sector público y robará el siguiente. Entonces, ¿cuál es el deber de todo ciudadano? Alfaro decía, los ciudadanos que pueden ser muy agenciosos, trabajadores, laboriosos en sus actividades privadas, pero se desentienden los problemas públicos, son cómplices silenciosos de la desgracia nacional. Entonces, si hay corrupción, y yo digo, no, yo no participo en eso y nada más, me lavo las manos, estoy siendo cómplice. Entonces, ¿cuál es el deber? ¿Qué es lo que pedimos a la ciudadanía? Digan, sí, yo te doy la comisión, llame a Secretaría de Gestión de Transparencia en Gestión, hay un número, 1-800 delitos, llame a las autoridades competentes y nosotros, con permiso del fiscal y del juez, establecemos un operativo para que ese tipo, pues cuando esté recibiendo el dinero, sea capturado infragante y sea sancionado. Porque le insisto, tan solo negarme a dar la coima significa que le va a pedir la coima al siguiente y no hace daño a todos. ¿Va a cerrar el Banco de Fomento? Bueno, se lo está evaluando y si no da resultados, aquí el objetivo no es el Banco de Fomento, el objetivo es el pueblo ecuatoriano y en este caso, sobre todo los agricultores. Así que si no da los resultados del caso, pues tendremos que hacer algo nuevo y mejor. ¿Qué entidad lo reemplazaría? Pero es que estamos elucubrando sobre locuraciones, Edgar. Primero veamos cómo marcha el Banco de Fomento, si funciona o no la reingeniería que se está haciendo, etcétera, y después discutimos el resto. Señor presidente, permítame retornar al plano económico. Usted señaló que se estaba trabajando en el nuevo presupuesto general del Estado.
Más o menos, ¿qué cifras tendría? Lo estamos terminando. Por ley, cuando hay elecciones, se tiene que prorrogar el presupuesto del año anterior, que era 26.000 millones de dólares. Calculamos que este año alcanzará unos 30.000 millones de dólares. ¿Cuáles serían las estimaciones que tendría en términos de crecimiento e inflación a final de año? El crecimiento creo que está establecido un 4.5% aproximadamente, ¿no? 4.3 pues del año pasado. Ya, entonces ya le confirmo la cifra. La inflación debe estar en 3-4%, pero ya les confirmo las cifras. ¿Okay? El incidente que se tuvo con el embajador de los Estados Unidos, ¿usted cree que incidirá con la concesión de las preferencias arancelarias para los empresarios ecuatorianos? No lo creo. ¿La ABDEA? No lo creo. ¿En caso el gobierno estaría preparado para eso? Sí, mire, se ha sobreestimado el impacto y la ayuda del ATPDA. No supera los 25 millones de dólares. Un país que con la nueva serie, la nueva base para el cálculo de las cifras macroeconómicas, que es el año 2007, antes era el 2000, el PIB va a alcanzar cerca de 90.000 millones de dólares. Un país con un PIB de cerca de 90.000 millones de dólares, bien puede cubrir un impacto de 25 millones de dólares, ayudar a esos exportadores y que sigan siendo competitivos. Entonces, ha exagerado, sobredimensionado el impacto de la TPDA. El PIB actualmente es 85. Para el año pasado estuvo en 73.000 millones por ahí, pero se ha hecho un ajuste correcto. O sea, no es que es incorrecto, ni mucho menos. El año base para calcular las cifras macroeconómicas del año 2000, pero el año 2000 fue un año totalmente atípico. Veníamos de una tremenda crisis. Entonces, usted no es que empieza a contar las papas, más los mellocos, más el banano que se produjo. Se hacen aproximaciones indirectas para calcular el PIB en base del peso de cada sector en la economía. Pero el peso, la estructura de economía del 2000 no era la correcta. Mucho más razonable la del 2007. De hecho, mientras más próximo sea el año base, mejor. Entonces se ha tomado como base el 2007 y los nuevos cálculos señalan que tenemos un PIB de aproximadamente 90.000 millones de dólares. Usted trae a colación, que vamos a tener el 2013, perdón. Usted trae a colación la crisis de esos años, señor presidente. ¿Cuándo estarán pagados debidamente todos los acreedores, mejor dicho, los damnificados de esa crisis? Bueno, los acreedores de la banca están siendo pagados. De hecho, hay muchos que no retiran sus acreencias, muchos fallecieron, muchos tienen $200 y se olvidaron. Más bien, lo que más nos falta para cerrar esta increíblemente dolorosa herida que fue la crisis del 99 es ya la liquidación total de los bancos, sus bienes que se han rematado. El Banco Central tiene 22.000 bienes inmuebles de la banca cerrada, desde palcos en estadios de fútbol hasta haciendas, etcétera. Entonces hemos ordenado que todo pase inmobiliario y se lo remate lo más pronto posible. Eso sirve para pagar acreedores, pero muchos acreedores ya ni se acercan y servirá para recuperar ese dinero del Estado, porque el Estado también fue uno de los grandes perdedores en esa crisis. Entonces eso es lo fundamental. Si no el más grande perdedor, ¿no? Probablemente, aunque hubo familias que fueron arruinadas, hubo hasta suicidio. Pero en todo caso, también hay que establecer responsabilidades. Todavía, por ejemplo, en los bancos ha habido juicios contra bancos que quebraron fraudulentamente. Los Isaías, Landes, Fernando Aspiazu. Landes y Fernando Aspiazu, tengo que aclarar, cumplieron su pena. Fernando Aspiazu nunca huyó del país, eso hay que reconocer. Los Isaías huyeron y siguen manejando por ahí medios de comunicación, etcétera. Pero también están los bancos que quebraron de buena fe, el hueco patrimonial. Y los dueños de esos bancos tienen que asumir las pérdidas porque le ocasionaron al Estado y a los acreedores de esos bancos. Y eso todavía no se ha terminado. No se imagina todos los problemas que hemos tenido aquí. Liquidadores vendidos, falta de balance, etcétera. Entonces, más bien falta ya cerrar totalmente esos bancos, establecer responsabilidad de administradores, propietarios y vender los bienes inmuebles que hemos recibido de la banca que quebró. Señor presidente, 8 de la mañana con 32 minutos. ¿Nos puede explicar estas reformas institucionales que se están realizando en el Ejecutivo? Bueno, son muy amplias, son más de 50 y es para optimizar el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Carondelet, ¿no? Era un caos. No sé, de hecho, no entiendo todavía. Le he llamado fuertemente a atención a mis colaboradores. He contratado un asesor permanente para esto, un asesor de reforma institucional. No entiendo todavía cómo podía haber una Secretaría de Carondelet que básicamente estaba preocupada de los conductores, de los carros de mantenimiento, y debajo de esa Secretaría de Carondelet, que básicamente era administrativa, estaba Secretaría Jurídica, Secretaría de Administración, Secretaría de Administración. Secretaría de Administración es lo que en otros países se conoce como el ministro de la Presidencia. Dependía de esta Secretaría Administrativa de Carondelet. Estaba la Secretaría Nacional de Comunicación, incluso estaba la Unidad de Seguridad de la Presidencia, es decir, los militares que trabajan en la presidencia, que necesitan armamento, comunicaciones, tenían que solicitarlo
a esta secretaría. Eso ya se solucionó hace un año y pico, pero el resto no. Entonces, mi secretario privado, bueno, yo tengo un secretario privado de alto nivel, pero también dependía de esta secretaría. Ahora no. Ahora Secretaría General de Administración tiene independencia administrativa financiera, Secretaría de Comunicación e Independencia Administrativa Financiera. El secretario privado de la presidencia va a ser el secretario nacional de la presidencia, un cuadro político de alto nivel, y debajo de él estará lo que actualmente se conoce como Secretaría de Carondelet, que va a ser tan solo una coordinación administrativa financiera, que era básicamente eso, pero tenía a cargo secretarías e instituciones fundamentales del Poder Ejecutivo. Y ese secretario entonces va a ser la Secretaría Nacional de la Presidencia, a cargo de lo que es mi secretario privado, Leo Berresueta, y debajo la coordinación administrativa financiera de Carondelet, no al revés como era hasta ahora. Y Secretaría Jurídica no va a tener independencia administrativa financiera, pero por cuestiones de eficiencia, porque son tan pocos que sería aumentar personal por gusto. Pero en principio Secretaría Jurídica también debería ser independiente. Entonces, por decirle el cambio que hay solo en la presidencia. De ahí también se han eliminado 2 ministerios coordinadores, el de Patrimonio. Deportes pasa al sector social, cultura pasa a talento humano, ciencia y tecnología, y ambiente a sectores estratégicos. Todo esto está bajo Patrimonio. El IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, pasa al Ministerio de Cultura. Se elimina el sector de política y el Ministerio de Coordinación Política se convierte en Secretaría de Gestión Política, un eje transversal. Entonces, en todo gabinete sectorial, desarrollo social, somos un proyecto político. Es un error caer solo en lo técnico. Nos preocupamos de lo técnico, nos olvidamos de lo político. Mañana viene de nuevo Gutiérrez y se acabó todo. Debemos todos tener conciencia que este es un proyecto político. Entonces, en todos los gabinetes sectoriales, desarrollo social, sectores estratégicos, producción, estará un representante o el mismo secretario general de administración, un representante o el mismo secretario nacional de planificación y un representante o el mismo secretario nacional de gestión política. Entonces son ejes transversales las secretarías. ¿Cuándo retomará los gabinetes itinerantes, señor presidente? Nunca se han suspendido. Lo realizamos cada 3 semanas, algunas veces hay problemas, se realizan cada 4 semanas, pero ya, me parece, la próxima semana tenemos gabinete itinerante en Ibarra. Nos va a dar mucho gusto estar en la Ciudad Blanca. Señor presidente, ayer, las cifras. Señor presidente, ayer conversamos con el canciller Ricardo Patiño y él hablaba sobre Julian Assange y rechazó este comportamiento británico y dijo que existe una afectación de los derechos humanos de Julian Assange y que se entregará un documento y que precisamente hasta él podría viajar hasta Reino Unido para exigir que se dé el salvoconducto. Si hablamos tanto de derechos humanos, ¿qué mayor atentado a derechos humanos que tener a una persona sin poder salir de una embajada cuando el Estado respectivo le dio ya el asilo político? Incluso una desconsideración para el Estado que da el asilo político. Por un instante, imagínense lo contrario. Por un instante, o sea que alguna persona por diferentes motivos se haya refugiado en la embajada británica en Ecuador o en la embajada norteamericana en Ecuador y un año no le demos el salvoconducto para salir. Que no tuviéramos todos los días los titulares de la propia prensa ecuatoriana diciendo atentado a derechos humanos y respeto a países amigos. ¿Por qué no dicen lo mismo del caso Assange? Ahí usted ve la doble moral, ¿no? Es terrible eso, pero ya todo depende de Gran Bretaña, de Suecia y de Europa. O sea, Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. Señor presidente, estamos culminando esta entrevista. Sé que su agenda es bastante apretada. Permítanos un par de preguntas más en la órbita económica. ¿Qué piensa usted de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre se dio la semana pasada? El Ecuador, entendemos, según el canciller nos informó ayer, está como observador, está participando como observador en este grupo. Pedimos ser observadores. Mire, le preciso la cifra. Inflación se estima 4% en 2013, crecimiento también 4%, que es un crecimiento aceptable. Pero en los últimos años hemos tenido mayor crecimiento que el estimado. Ojalá. Este año es difícil, porque por la para de refinería se deja de producir derivados y se importa. En las cuentas nacionales las importaciones se restan del PIB. Claro. Entonces, eso afecta un poco la tasa de crecimiento. Vean, estamos como observadores, pero en esto también debemos ser sensatos y el pueblo ecuatoriano debe tener confianza de que sabemos lo que hablamos. Esta es nuestra especialidad, así que en modestia aparte entendemos las cosas y sabemos lo que hacemos. Y yo siempre he dicho, maravilloso, yo mañana mismo me inscribo en la Alianza del Pacífico. Si Chile, Perú, México, Colombia también asumen el dólar pues como moneda nacional. Y mañana mismo pido la inclusión en la Alianza del Pacífico. Pero ¿qué pasa
si tenemos una zona de libre comercio. Eso es puro y simple libre comercio. Ahora, libre comercio entre países de similar desarrollo relativo. Pero ¿qué pasa si mañana entramos a la Alianza del Pacífico y Colombia tiene moneda nacional, Perú tiene moneda nacional? Ellos pierden competitividad, estamos ganando en competitividad nosotros. Nos devalúan la moneda y recuperan la competitividad y nos hacen quebrar a nosotros, ¿no? O si tienen un problema en el sector externo, porque tal vez no le fue tan bien en la Alianza del Pacífico, devalúan la moneda y ajustan ese problema. Ecuador solo le queda rezar porque no tenemos moneda nacional. Entonces, esto no es cualquier pelo de cochino, o sea, para algo sirve la moneda nacional. Creo que los europeos están demostrando aquello. El grave problema para salir adelante de la crisis económica europea es que España, Grecia no tienen moneda nacional y ellos tienen moneda común, nosotros tenemos moneda extranjera. Entonces, no es cualquier detalle irrelevante, es el detalle, el factor fundamental, la referencia ineludible para tomar esta clase de decisiones, ingresar o no en determinados acuerdos, en determinados procesos comerciales, de libre comercio, liberación, etcétera, ¿no? El no tener moneda nacional. Entonces iremos como observadores, veremos las potencialidades de integrarnos a alianzas, los riesgos, y tomaremos una decisión con calma, pero considerando siempre que Ecuador es un país que no tiene moneda nacional. Donde se actúa y al mismo tiempo es en Unión Europea y en Mercosur. ¿Qué cosa? Entrar en negociaciones con estos grupos. Bueno, es que Unión Europea estamos negociando no un tratado de libre comercio, un tratado comercial, ¿no? Es decir, de mutuo beneficio. Esto de que el libre comercio beneficia siempre a todos es la mayor falacia en la historia. Y de hecho, revise la historia. Los países que hoy predican esto como evangelio son los que menos han practicado el libre comercio para desarrollarse. Ahora que son los campeones de competitividad, por supuesto, ganan con el libre comercio y tratan de imponerle a todo el mundo la farsa, la falacia del libre comercio. Pero en todo caso, con la Unión Europea, pues estamos negociando. Si nos conviene lo que negociamos, entraremos a un acuerdo. Si no, no principia ni termina el país con ese acuerdo comercial. Y con Mercosur también hemos iniciado ya el proceso para entrar a Mercosur, pero en base a los beneficios que obtengamos, porque también el mismo análisis que le acabo de hacer con la Alianza del Pacífico es pertinente para Mercosur. No tenemos moneda nacional, entonces necesitamos garantizar salvaguardias, más que salvaguardias cambiarias. Bueno, salvaguardias cambiarias en el sentido de que si devalúa Argentina, Brasil, nosotros podamos responder de alguna manera, con medidas arancelarias. Usted sabe, el Mercosur tiene un arancel común, poder salir de ese arancel común, etcétera. Entonces todo eso se va a negociar y tomaremos una decisión a su debido momento. No es seguro que se firme. No, de ninguna manera. Hasta ahora no hemos adquirido ningún compromiso. En Alianza del Pacífico estamos como observadores. En Mercosur hemos pedido pues iniciar el proceso para integrarnos, pero va a ser un proceso de varios meses de negociación, y con Unión Europea siguen las negociaciones. Y mientras no esté acordado todo, no está acordado nada. Se nos quedan en el papel las preguntas, señor presidente, pero una última, si es tan amable. Usted habló de Jaime Roldós el día viernes pasado. ¿Acaso eso significará una nueva comisión investigadora? Mire, usted sabe que para mí ese es un tema delicado, porque la familia de Jaime Roldós ha sido una acérrima opositora al gobierno, pero de ninguna manera eso va a excluir que yo diga lo que creo de Jaime Roldós, de su muerte muy sospechosa, donde hay más dudas que incertidumbres, y de lo que fue Jaime Roldós, que yo creo que fue un presidente extraordinario y que si hubiera vivido, la historia del país sería diferente, la historia de Guayaquil sería diferente, la historia de Latinoamérica sería diferente por su compromiso con los derechos humanos. Así que queremos ser muy respetuosos de la familia. El fiscal me ha dicho que él va a reabrir la investigación con el permiso de la familia. Entonces, si la Fiscalía lleva adelante la investigación, pues del gobierno no tendríamos mucho que hacer, más aún si nosotros no hemos hablado con la familia, y lo único pues que podemos manifestar es que tienen toda nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra disponibilidad para contribuir con toda la información que se requiera, abrir las puertas de todo lo que se tenga que abrir. Señor presidente, para quitar un poco la seriedad, ¿cómo disfrutó de este acto de posesión? Nos vimos muy contentos, pese a que estaba un poco cansado y enfermo. Que usted no sabe los entretelones, ¿no? Disfruté, bueno, me emocioné. Otra cosa es disfrutar, porque sí, bueno, fue un momento con los cantantes, ¿no? De profunda alegría, pero la verdad es que recién estoy saliendo de un trancazo muy fuerte, y tal vez el día más duro fue el día viernes. No dormimos nada, incluso nos acostamos como 4 de la mañana y despertamos 5:45 y me sangró la nariz. Se estaba muy debilitado ese día, extremadamente cansado, entonces fue un esfuerzo muy grande, no estaba con pastillas y todavía estoy. Entonces, pero bueno, creo que la posesión fue muy bella, felicitaciones a los organizadores,
esos niños que cantaron y la niña María José, me parece que se llama, que llevó la banda, pues a quien no se le salieron las lágrimas de la emoción. Fue un momento muy intenso, ¿no? Y un momento de mucha esperanza, mucha alegría, muy emblemático. Pero usted tuvo mucha emoción en ese capítulo, supuesto, en ese episodio. Por supuesto, me sentí, o sea, vi que en esa niña y en esos niños cantores, que además eran niños rescatados del trabajo infantil, más la niña con síndrome de Down, me di cuenta que algo se estaba haciendo, ¿no? Y que bueno, que por ellos vale la pena cualquier sacrificio y que había que seguir adelante. En todo caso, luego pues tuvimos el almuerzo con presidentes, con delegaciones, y luego fue espectacular, ¿no? La posesión popular en el Parque Bicentenario. Yo creo que nunca ha habido un espectáculo así en Ecuador. 4 orquestas juntas, más de 200 músicos, más de 160 intérpretes y músicos participaron también. Un escenario gigantesco. Después hubo una escenografía fabulosa, Shuar hablando, Montuyos hablando, una bicicleta que aparecía como flotando en el aire a través del público. Entonces fue algo realmente emocionante. Y al día siguiente, que asistimos al concierto de Alberto Cortés, que es mi cantautor favorito en Guayaquil, eso también fue... Qué pena que no puede venir aquí tú, Alberto Cortés. Sí, ya no puede por cuestiones de salud. Tampoco puede venir Pablo Milaneja, y ni siquiera Silvio creo que puede venir. Señor presidente, queremos agradecerle por su tiempo, por haber respondido a estas inquietudes. Queremos que nos siga visitando, por favor. Encantado. Aquí a este espacio de Radio Majestad, frente a la noticia que se lleva a cabo todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Le agradecemos, señor presidente, por su presencia este día. Muchísimas gracias. Muchos éxitos en estos 4 años de gobierno. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Edgar. Recuerden, nosotros no estamos contra la prensa, estamos contra la mala prensa. Y estaremos contra toda forma de corrupción, y la mala prensa es una forma de corrupción. Estaremos contra todo poder mal utilizado, y la mala prensa abusa del poder mediático. Pero los buenos periodistas como ustedes, la buena prensa, todo el apoyo de la Revolución Ciudadana. Termino con esta reflexión, la repito una vez más. Creo, sinceramente, que la buena prensa es fundamental para la democracia, pero la mala prensa es nefasta para esa misma democracia, y tenemos que denunciarla con fuerza. Gracias a sus palabras, gracias a su presencia, señor presidente. Gracias a Retornamos